Educación personalizada. Formación humanística. Campus ecológico. Clubes deportivos. Calidad académica. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase magistral con una invitada sumamente especial para hablar sobre el arte de preguntar. Gracias por acompañarnos en esta clase de la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información de la Universidad de los Hemisferios. Bueno, nuestra invitada especial ya la tienen allí en pantalla. Se trata de Andrea Bernal, periodista colombo-ecuatoriana con 20 años de experiencia en radio y televisión. Trabajó en la cadena de televisión Ecuavisa aquí en Quito, por supuesto todos la recordamos y la apreciamos muchísimo, y actualmente dirige el programa de opinión y debate Zoom a la noticia de NTN 24. Además, es presentadora del noticiero Prime de Noticias RCN e integrante de la mesa de radio de la FM en Colombia. Es reportera, presentadora, entrevistadora. Ganó el premio Simón Bolívar en 2018 a la mejor entrevista en televisión al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Tiene una maestría en gerencia política de la Universidad George Washington. Ha cubierto elecciones presidenciales en Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Además, ha hecho entrevistas a los presidentes Iván Duque, Evo Morales, Lenín Moreno, Rafael Correa y a la ex candidata presidencial y ex secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton. Mi querida Andrea Bernal, muchísimas gracias por abrirnos un espacio en tu ocupada y ajetreada agenda. Sabemos todo lo que está ocurriendo en Colombia, nos solidarizamos con todos nuestros hermanos colombianos y por ello te agradecemos que estés acá con nosotros para poder compartir con los estudiantes y con quienes nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter de la Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias, Andrea, bienvenida. Joana, a ti por la invitación, a todos ustedes, gracias por interesarse en... Yo siempre digo que yo no tengo mucho que enseñar, sino más que compartir. Compartir experiencias, compartir pues algunos años que tengo quizás más de, no sé si de vida, pero sí de trabajo frente a ustedes que también están empezando con sus sueños, con sus ilusiones, con cada uno con sus metas. Así que yo feliz de poder hablar de ustedes, de esto que me ha invitado a hablar Joana, que es el arte de preguntar. Sin duda alguna, yo sí creo que eso, pues no sé si uno se vuelve experto alguna vez del todo, pero sí, sin duda hay tips, hay cosas que la experiencia, que la gente que se va sentando frente a uno le va enseñando y llega uno a un momento donde ha entrevistado gente, no voy a decir importante, pero que ha sumado quizás a la carrera de uno, que donde uno ha aprendido, porque a mí me parece también que uno se sienta del otro lado a escuchar para aprender, y no solo para disparar, como algunos piensan. Ya vamos a desmitificar algunos mitos frente a la entrevista. Así que, no sé, Joana, si quieres empiezo o tú dirás. Por favor, bueno, ya están los estudiantes de la facultad listos, pendientes, seguros van a tomar notas al igual que yo, porque queremos aprender de la maestra, de la mejor, digo yo. Bella, muchas gracias. A mí también me falta mucho por aprender. Sigo algunas, sigo leyendo, sigo mirando entrevistas, sigo viendo, sigo escuchando y pues a compartir con ustedes. ¿Qué les puedo decir de la entrevista? Quizás era algo que no me planteaba hacer. Yo empecé siendo reportera de calle, cubriendo la calle, hablando con la gente, pero cuando uno piensa en una entrevista siempre cree que es como toda esta ceremonia que hay, desde el uno se sienta en una silla y el otro en el otro y te ponen el micrófono y ta. Claro, sin duda alguna quizás es cuando llega como un nivel de invitado, pero al final siempre te das cuenta que siempre estás preguntando. Y eso es como lo interesante. Joana, que también ha sido reportera de calle y sigue siendo, ellas sabrán, o los que han tenido la oportunidad de, es que uno pregunta todo el tiempo. Y ese es el arte de preguntar. A veces cuando uno llega, no sé, a un viaje y se sienta, el primer encuentro que uno tiene cuando viaja a otro país o a otra ciudad, ahí mismo, es con el taxista o con la persona que lo lleva a uno a un lugar. ¿Y qué hace uno? Uno pregunta. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegaran hoy a Colombia y se montaran en un taxi en Bogotá, quizás lo primero que le dirían al taxista, ¿cómo está la cosa? ¿Y por qué ha pasado? Pero si el presidente hizo esto, entonces ¿por qué sigue esto? ¿Y cuántos muertos hay? Y la policía dispara.
y el ELN está aquí. Y entonces, hasta que uno llega al hotel y le dice, ah, bueno, muchas gracias, señor, y ahí aprendió algo y más o menos se puso al día en lo que pasaba en el país. Entonces, al final, si ustedes se ponen a pensar, uno siempre está preguntando. Y esa es una cosa que tenemos los periodistas, que preguntamos y preguntamos y preguntamos, y a veces cuando no nos queda claro, volvemos a preguntar porque no entendimos. No, pero ¿cómo? Espérenme un segundito, ¿no? Y aquí no estoy hablando de que lo estás poniendo en contra al taxista o le estás disparando, diciéndole, ¿qué le pasa, señor taxista? No, 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 estás en una validación de hechos que tal vez a ti, como periodista, porque yo creo que sí es como un sentido que tenemos, no todo el mundo lo hace, ¿no? Hay gente que se sienta al taxista y odia hablar con el taxista, entonces simplemente se pone sus AirPods y no escucha más, pero otros tenemos esa vocación de preguntar. Yo lo hago incluso mucho con mi hijo, porque creo que también abre un canal de comunicación, que eso es importante. O sea, ese arte de preguntar, ustedes van mirando que va a muchos, que abarca grandes procesos de la vida de uno. Cuando uno le pregunta al jefe o cuando uno le pregunta al taxista o cuando uno habla con su empleada y entonces llega la empleada y uno le dice, oiga, ¿cómo le fue? Está muy fea la situación por allá, ¿cómo está el bus? Y si la gente sí se pone la mascarilla, ¿y cómo le fue? Y entonces a tu mamá, oye mamá, ¿y te vacunaron? Y entonces ¿cómo fue? Y era ordenado y había mucha gente. Entonces siempre estamos preguntando porque nos interesa saber qué pasa afuera. Entonces cuando yo empecé como periodista de calle, claro, yo decía, yo no hago entrevistas. No sé, años después me doy cuenta que es que ahí empecé a aprender a preguntar a la gente. ¿Por qué está protestando? ¿Y por qué entra la huelga de hambre? ¿Pero por qué no le subieron los salarios? ¿Y cómo le ha pegado que le suban el sueldo? ¿Y que no le suban? O cómo, me acuerdo, mi primer quizás reportaje era un alza de buses, entonces de pasajes de buses, entonces me subí al bus y preguntaba. Entonces, lo primero es preguntar. Más que el arte de preguntar, es que querramos preguntar. Y de ahí nos viene esta vocación de, ojalá que todos los que estén aquí tengan esas mismas ganas de preguntar siempre. Porque a veces cuando nos quedamos con eso, pasa que, no sé, se fue el del bus, se bajó el pasajero, pasó el ministro, chuta, no le pregunté. Y eso le va a pesar a uno toda la vida. No le pregunté por cualquier cosa que es válida. Porque cuando uno es más joven, te da miedo. Y el miedo está bien, te da pena, te da vergüenza, como decimos nosotros los ecuatorianos, aquí en Colombia te da pena, porque ¿será que es una pregunta boba? ¿Y será que me pone cara de esta, qué boba que es? Y mis colegas, ¿qué van a decir? Mis colegas que son tan inteligentes y los veo todos en la tele y yo apenas entrando, me acuerdo cuando yo llegaba a Palacio, yo empecé a cubrir Palacio Carondelet en Quito, yo trabajaba y pues ahí estaban los grandes del periodismo, ya eran los duros, la gente que cubría Palacio era la dura. Cuando uno le daban la oportunidad de cubrir Palacio era wow, y uno así entraba con su camarógrafo y un micrófono, y entonces de repente bajaba un ministro, el ministro, y yo, bueno, ¿cuál es ese ministro? Claro, uno iba, ¿cuál es ese ministro? Y entonces, ¿qué le voy a preguntar a él? Y claro, todo el mundo preguntaba y a veces uno se quedaba como, ya no tengo que preguntar. Entonces, ¿qué hace ahí uno? Entonces uno empieza a prepararse. Y entonces de ahí partimos yo creo que a lo siguiente. Lo primero es, hay que preguntar. Quitarnos el miedo a preguntar. Y eso en clase aquí a la profesora hay que preguntarle, quitarse el miedo a preguntar, alzar la mano y preguntar. Porque con el tiempo, y ustedes me dirán, eso me han enseñado un montón, pero es válido que no hay pregunta boba. Y cuando yo a veces pregunto en radio o en televisión, siempre le digo a mi entrevistado o a la persona que está escuchando, le digo como, le voy a preguntar lo obvio porque a veces no preguntamos además lo obvio, ¿no? Estamos como muy enfocados en hacer esta pregunta maravillosa, pluscuamperfecta, con llenas de adjetivos y que son súper inteligentes, cada quien sabe del almanaque mundial o de tal libro de filosofía, que nadie va a entender. Entonces, hay que aprender a preguntar lo obvio, lo que todo el mundo quiere saber. Sin duda ahorita se me van a ocurrir cosas, pero está el debate de la reforma tributaria aquí en Colombia. Y entonces todos los economistas nacionales, internacionales, hablaban del grado del grado de inversión. Entonces, del grado que Colombia, si no pasaba esa reforma tributaria, iba a perder el grado de inversión, el riesgo país. Claro, nadie les pregunta
¿qué es el grado de inversión? ¿Sí? Entonces, claro, como estamos en una mesa donde hay 3 periodistas, un abogado y un economista, pues asumimos, esa es la otra, no asumamos que todo el mundo sabe lo que están hablando. Y no les dé miedo de preguntar lo que ustedes además no saben, porque es lo obvio. Porque si uno no entiende, y no digo porque uno sea más inteligente, sino porque todo el tiempo está informado, leyendo, preguntando, y uno no llega a entender lo que el otro dice, pues yo no creo que la gente de a pie, de la calle, de cualquier estrato económico, social o de educación, entienda lo que le están diciendo. Entonces, aprender a preguntar lo obvio, lo sencillo, lo básico. Pero, ¿qué es el grado de inversión? Y ese grado de inversión no se puede conseguir después. Y ese grado de inversión, ¿qué es más terrible? ¿El grado de inversión o la reforma? Entonces, es lo obvio, porque entonces todo el mundo, grado de inversión, está en todos los titulares y nadie ha preguntado qué es el grado de inversión, porque uno va y voltea y habla con la familia de uno y nadie sabe qué es el grado de inversión. Eso por ponerles un ejemplo de aprender a preguntar también lo obvio, sin miedo. Eso sin duda lo hace la experiencia. No les voy a decir que uno sale ya de una vez, no. Entonces, muchas veces me quedé con muchas preguntas, con miedo, con, ay, ya hicieron la pregunta, listo, me salvé, ya, me ayudaron otros. Pero al final era como, yo tengo tantas que no soy capaz de hacerlas. Entonces, una cosa también, aunque suene loca, es vencer el miedo, como en cualquier momento de la vida. Hay que aprender a vencer el miedo. Y pues en mi caso aún lo tengo todavía, me siento y a veces digo, Dios mío, esta pregunta está fuertísima la que le voy a hacer, ¿cómo se la adoro? ¿Cómo se la hago más bonita? ¿Cómo se la meto por aquí, por allá? Porque no sé, quién sabe con qué patanada me pueda salir si le pregunto esto. O sea, siempre va a haber miedo, siempre va a haber una angustia de qué le vamos a preguntar, pero entonces empezaría por el ánimo de querer preguntar siempre, no pensar que hay una pregunta tonta, como dicen los profesores, no hay pregunta tonta, pues en el periodismo tampoco hay pregunta tonta, no hay pregunta mal formulada, sin duda, hay pregunta grosera también, hay preguntas mal hechas que incluso, como les digo, a veces nos ponemos tan pomposos que la persona no entiende ni nos entendieron cuál era la pregunta, pero no hay pregunta tonta. No hay pregunta tonta porque eso ayuda a aterrizar al entrevistado. Por contarles anécdotas, yo empecé haciendo preguntas, como les digo, en la calle, pero luego empecé haciendo preguntas en estudio de televisión y hacía preguntas hace ya algunos años en el espacio de Carlos Vera en Ecuavisa. Entonces, Carlos era el que más preguntaba, por supuesto, pues la persona de más experiencia, y nos dejaban un par de preguntas a mí. Y ahí que aprendí. Y les voy a decir la verdad, claro, yo tenía, no sé, 20, 21 años, joven, pues la pregunta te la hacían, te la ponían, uno la leía, había que entender la pregunta, y cuando uno entiende las preguntas que uno hace incluso, o que le hacen, uno logra ponerle intención a esas preguntas, porque no es lo mismo leer, ¿qué tal te fue ayer? ¿Qué tal te fue ayer? Las intenciones con las que uno pregunta cambian. Ese es el lenguaje, además, el no verbal. ¿Cómo entonas? Y ahí fue donde aprendí un poquito eso, el tema de la entonación. Porque de contenido, les voy a decir la verdad, todavía no mucho. Yo estaba haciendo un reemplazo, pues uno entrevistaba a economistas, 21 años, apenas, ese nunca ha sido además mi fuerte, yo he sido un poco más periodista política o periodista social, cubría mucho el seguro social, las marchas estudiantiles, todo eso, luego pasé a presidencia, que hacía política, congreso muy poco, pero esas eran como mis fuentes. Entonces, claro, había preguntas que uno no las hacía. Claro, con el tiempo uno va poniendo un poquito más y dice, no, espérate, déjame preguntar esto, o me gustaría preguntar esto, o qué tal si te parece, entonces uno va soltando. Pero claro, al inicio que te dice, mira, vas a preguntar con Carlos Vera, quiero que hagas un reemplazo, estas son tus 2 preguntas, entonces uno las lee, y además las lee y las interpreta. Entonces, como todo en la vida también hay que interpretar, no es lo mismo que hablar sin comas, sin signos de interrogación, hablar con una actitud. Y se pregunta con una actitud. Ahora, ustedes me dirán, pero es que a veces los periodistas se quieren hacer los guapos y entonces quieren ser ellos los protagonistas de la entrevista. Entonces ahí uno dice, bueno, es que hay
estilos y estilos. Y cada uno tiene su estilo. Y yo soy muy, muy, muy respetuosa de los estilos de cada uno. Yo no soy quien para decir, ah, es que este me gusta más, o este estilo es el que vale, o este, yo creo que un estilo siempre y cuando sea respetuoso y sin gritos, pues vale, porque a veces uno puede preguntar las cosas más duras, poner a alguien contra la pared de una forma sin levantar un pelo, sin levantar una voz. Y eso me ha pasado muchísimo. E incluso me ha servido a mí más porque he logrado sacar información en lugar de pelearme con el entrevistado y que se termine la entrevista. Y perdí la oportunidad. Entonces, ese es mi estilo. Hay estilos de estilos. Yo no critico ninguno, pero me refiero a que hay que encontrar el estilo. ¿Cómo quieres hacerlo tú? ¿Cómo quieres llegar a tu entrevistado? Hace algunos años, como 12 serán, en el 2010, digamos que esta fue ya, pues diría que fue la primera gran entrevista, aunque había tenido pues algunas con expresidentes, había entrevistado por ejemplo a Rafael Correa un par de veces, había hablado en radio con algunas otras personas, pero lo más internacional fue cuando entrevisté a Hillary Clinton. Claro, además era una entrevista en inglés. Entonces, ahí había tres situaciones que nos daban 8 minutos, me acuerdo, eran 7, 8 minutos, que era Hillary Clinton, que era secretaria de Estado, que el contexto es complicado porque hay un salón lleno de gente. O sea, usted ven 2 personas ahí, pero es un salón lleno de gente. Está el FBI, está la CIA, no, o sea, todo el mundo, uno no sabe quién está ahí. Y, y era en inglés, y era en inglés. Yo siempre he agradecido a mis papás que desde muy chiquita me pusieron en un colegio bilingüe y entonces nada más que no es que soy más inteligente ni mucho menos, sino que desde muy pequeña aprendí a hablar inglés. Entonces era un plus, sin duda. Entonces nos sentamos, me acuerdo en la embajada en Ecuador, yo ya trabajaba en Colombia, pero ella estaba haciendo un periplo por América Latina y la entrevista nos la dio en Quito. Yo creo que iba tan nerviosa y la que rompe el hielo en ese momento es ella. Y entonces uno también tiene que ir con esa aptitud. Y ya les voy a dar ejemplos de cómo de romper el hielo. Porque claro, uno llega tan nervioso. Para ese entonces, claro, como era tan pequeño el momento, y uno dice 7 minutos, o sea, yo he hecho entrevistas de 40, de 45 minutos. Y uno dice, en 7 minutos, ¿qué puede uno preguntarle a la... O sea, mentira, que no puede preguntarlo, o sea, se me va a quedar todo por fuera. Entonces, siempre es pensar, ¿qué es noticioso? ¿Cuál es la coyuntura que está pasando en X, Y o B lugar donde uno pueda sacar un titular, donde uno pueda sacarle una noticia? ¿Qué está pasando en su país o en el mío que a mí me interesa que ella diga o él diga algo de lo que está pasando? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras ahora a un secretario de Estado, lo primero que tal vez le preguntarías para hacer noticia en Colombia es, ¿qué piensa usted de la situación que vive Colombia con las protestas? Entonces, ahí ya puedes decir, listo, lo logré, porque va a decir algo y vas a sacar una noticia de ahí. Me acuerdo que yo llevaba como 7 preguntas realmente, o 6 escritas, tal cual, en inglés, además, para que yo no vaya ahí, que me perdí, que me olvidé del inglés, de los nervios, no sé qué, entonces tal cual. Antes cuando empecé, yo sí tenía mis cuestionarios. Yo hacía los cuestionarios. Ya les cuento un poco de mi experiencia, cómo hago yo los cuestionarios. Con el tiempo que he aprendido que hay que hacer los cuestionarios, pero que a veces el cuestionario se queda por ahí guardado porque uno aprende a escuchar. Entonces, ahí los dejo en una para volver al otro. Entonces, con Hillary Clinton, al final nos dio al final nos dio 12 minutos, lo cual significa que estaba cómoda, también porque nadie la levantó ni nada. Y hablamos de muchísimos temas, hablamos me acuerdo que dio un titular que después incluso, claro, como en ese momento, eso se llama falta de experiencia, sin duda alguna, uno está tan enfocado en preguntarle las preguntas que hizo además, ¿no? Entonces, que no me vaya a faltar ninguna. Entonces, las 6 preguntas hay que hacérselas. Y uno no hace el seguimiento a lo que ella está diciendo. ¿Sí? Y entonces no me di cuenta que ella había mandado una bomba, claro, al otro día me di cuenta y entonces lo lanzamos como titular, no sé qué.
en ese momento creo que estaba la ley SB, no sé qué, de Arizona, no me acuerdo qué número era, donde el gobierno de Obama quitaba unas restricciones para los migrantes en la frontera en Arizona. Era una cuestión importante y ellos iban a demandar esa ley. Y no lo había dicho el gobierno estadounidense. Y yo le pregunté por el problema de migración que estaba sucediendo en lugares de Arizona y ella dio esa noticia. Dice que va a demandar la ley. Claro, wow, ¿qué faltó? En ese momento, hace 12 años, me faltó quizás repreguntar, perspicacia, saber que ella me estaba dando una noticia. Pero claro, con mi afán del nerviosismo, del inglés, de que me quepan todas las preguntas, de que el tiempo, entonces la dejé pasar. Entonces, claro, ahí aprendí. Tuve noticia, entrevisté a ella, tengo la foto, está en el currículum, pero aprendí. Entonces, siempre eso, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendimos? Pues aprendí a que sí, tengo que tener mi apunte, pero tengo que aprender a escuchar. No importa si me fui por otro lado, si le digo, no, venga, explíqueme de nuevo. Ahora lo hago con mucha más facilidad, pero espérese, no le estoy entendiendo, presidente. Pero usted me quiere decir entonces que, como para reafirmar, porque es tan importante además lo que está diciendo, que es como para reafirmar algo. Y entonces quiero darles un ejemplo de la entrevista que decía Joana sobre el presidente Lenín Moreno, que a veces yo digo que uno tiene que ser, sí, por supuesto, prepararse y todo, pero pues la suerte a veces ayuda. Entonces fue en una cobertura en Ecuador donde murieron nuestros 3 colegas en la frontera, nuestros 3 colegas del comercio. Yo fui a cubrir eso y pues pedí una entrevista con el presidente Moreno y le preguntaba sobre el tema de la frontera, sobre el tema hablamos como 45 minutos. Esa entrevista tuvo un premio, ya les voy a contar por qué. Pero entonces, aquí hay 2 partes de esa entrevista que me gustaría mostrarles. La primera, antes de que me la pongan, de por qué hay que prepararse para una entrevista. Y, o sea, es lógico, se mira, claro, pero es lógico. Sí, pero ¿cómo se prepara uno? Entonces, yo les doy unos tips. A mí me gusta hacer mis preguntas. Entonces, lo primero que yo digo es como, ¿qué está pasando en este país? Leo titulares, no sé qué. Busco donde puede haber una noticia o una reacción de esa persona a algo que está sucediendo para que sea noticia. Y segundo, a mí me gusta, y lo hago mucho, es hablar con otras personas. Entonces, y de diferente tendencia, y de diferente ideología, y de personas que piensan distinto a mí y que piensan distinto al entrevistado además, quienes lo quieren y quienes les cae mal, quienes lo han criticado y quienes los aplauden, porque es que de ahí salen las mejores preguntas. Entonces a mí me gusta llamar muchísimo, entonces, oye, fulanito, voy a entrevistar al presidente, ¿qué le preguntarías tú? Entonces, claro, ahí es buenísimo porque entonces ya esto ya está, entonces voy bien. Ah, mira, esta no la tengo, chévere, gracias. Entonces después llamo al otro. Oye, voy a entrevistar al presidente, ¿tú qué le preguntarías? ¿Me podrías ayudar? ¿Qué hay como, qué está pasando en el Ecuador o qué está pasando en Colombia o qué está pasando en Estados Unidos que te parece que no debe faltar? Tengo estos temas. Ah, muy bien. Y no sé, a veces hablo con los mismos, 5 o 4 personas de las que me rodeo, que les pregunto siempre, voy a entrevistar, bueno, depende del país, ¿no? En Ecuador tengo algunos, aquí tengo en otros, si es en otro lugar en Estados Unidos, pero nunca me da pena preguntar, porque yo creo que uno preguntando también se siente como que, oye, yo no me las sé todas, ¿no? Ninguno no las sabemos todas, no me las sé todas, entonces quiero que me ayudes a saber qué puedo preguntarle. Y ahí nacen unas ideas muy, muy buenas sobre qué se le puede preguntar a un personaje. Hablar con gente. Yo los invito a que hablen con gente que piensa distinto a ustedes. Ese es como quizás me estoy saliendo del tema un poco, pero yo creo que es lo que nos está pasando en redes sociales, en general, en nuestra vida, que queremos rodearnos y hablar con gente que valide solo lo que nosotros pensamos. Y entonces como, nos validan, entonces nos aplauden, ay, muy bien, Andrea, tú piensas igualito que yo, qué chévere, no sé qué. Pero ¿por qué no estamos escuchando a los otros? Y no significa que para que nos convenzan, ni para que cambiemos la opinión, ni mucho menos, pero para escuchar al otro, para validar el pensamiento del otro. Y aquí funciona un montón, porque puede ser que alguien sea súper fan del presidente, no sé, Duque, a alguien le guste, entonces uno llama a un senador de su partido y le dice, oiga, senador o fulanito o un analista,
oye, tú has escrito sobre Duque y lo aplaudes por el tema del manejo de la pandemia, ¿qué le preguntarías? Y luego entonces llamas al que ha hablado súper mal de él o ha escrito en contra de él y tienes dos visiones. Y eso es súper importante porque entonces no es una entrevista para aplaudirlo, porque yo tampoco creo en las entrevistas de aplausos, pero también creo que hay momentos donde a uno sí le puede decir a un entrevistado, oiga, usted lo ha hecho bien. Usted lo ha hecho bien porque van 6 millones de vacunados en Colombia. ¿Cómo hizo para que esto fuera tan rápido? ¿Por qué no? ¿Por qué creemos que ir a una entrevista es casi que ir con la pistola para dispararle a alguien? ¿Sí? Entonces, cuando uno va y pregunta bonito, me ha pasado, no, pues vendida, ¿vieron? Vendida al gobierno que no le preguntó lo que debía preguntarle. Y cuando uno a veces le pregunta durísimo, entonces, claro, imparcial, porque entonces, bien si sí, bien si no. O sea, ¿qué hacemos al final? O sea, caerle bien solo, ni a mi hijo le caigo bien todo el tiempo, entonces, ni modo, ¿sí? Aprendan a echarse aceite de pato. Yo todavía no me lo he hecho y me duele todavía cuando, no, que sí, que no, pero, pues, o sea, yo creo que todos hacemos lo mejor, o tratamos al menos de hacerlo mejor. Entonces, ahí hay unos varios tips de ir preparados. Entonces, cuando digo ir preparados, es eso. Y además es hacer un research, una pequeña investigación. ¿A quién vas a entrevistar? ¿Qué tipo de entrevista es? ¿Es una de coyuntura, como la que les cuento, que hay un hecho concreto del que vamos a hablar? ¿O es como la última que hice, que son dos distintas totalmente, también al presidente Moreno, sobre sus 4 años de gobierno? Entonces, tiene un tono totalmente distinto, porque incluso el último puede ser hasta más humano. ¿Por qué no? Hay un montón de cosas para cuestionarlo, para preguntarle, pero también hay un montón de cosas humanas que uno puede sacar de esa entrevista, que quizás no es la misma cuando tú le estás preguntando en realidad por un acontecimiento que ha pasado y por eso vas a hacer esa entrevista en el país. O identificar qué tipo de entrevista vas a hacer. Eso es súper importante. Entonces, prepararse para que no lo cojan a uno fuera de base y preparar, porque a veces te contestan cosas que tú sabes que no son verdad, que tú tienes los datos y entonces puedes refutarlos y poner ejemplos. Entonces, cuando tú le pones un ejemplo al entrevistado, se nota que hiciste tu tarea. Hiciste la tarea porque estás ejemplificando. Entonces, yo no simplemente puedo preguntarle, y aquí va el ejemplo de la primera, si lo tienen listo ya la lanzo. Cuando tú le dices a alguien, y usted se logró zafar del correísmo, y el presidente, en este caso, te dice, sí, claro, total, yo me peleé con Rafael Correa, no sé qué. Pero cuando tú estás informado y logras hacer tu tarea, pasa esto. ¿Me pones el primero, por favor? Y en este año, presidente, ¿qué ha hecho usted para cambiar esa realidad, sobre todo en la frontera, cuando dice que no estaban preparados? Porque a mí me gustaría revisar un poco su gabinete de hoy con el que estaba antes. Por ejemplo, el ministro César Navas, que es el vocero, pues también fue ministro de Interior del presidente Rafael Correa. La canciller hoy por hoy, María Fernanda Espinosa, fue canciller también y ministra de Defensa del gobierno del presidente Rafael Correa. Otro nombre más, Miguel Carvajal, que es su secretario de Política, también fue ministro de Defensa. Estamos hablando entonces de la misma gente. Es gente de experiencia. Pero ¿y cuál fue la experiencia que tuvieron antes? Siempre todos tenemos derecho a reconocer que han habido errores y a dar un vuelco a la vida y como dice un poco la mecánica cuántica, siempre existe la posibilidad de cambiar el pasado, no permitiendo que el futuro. Entonces, él dice, la entrevista empieza diciendo como que él se peleó con Correa y que ha sido culpa de Correa que el narcotráfico se haya metido en la frontera. Ojo, esto no es que se me ocurrió ahí. Yo sin duda no hubiera podido saber todos los que estaban en el gabinete. Lo hice un día antes, llamé a alguien y le dije, dime las personas que están dentro del gabinete de Lenín Moreno que hayan sido parte del gabinete de Rafael Correa. Entonces, un ejemplo, ya aquí no estamos metiéndonos ni en ideología, no los quiero meter en política, nada, no, eso no quiero conversar, sino del hecho. El hecho de decirle, pero presidente, usted dice que se apartó los culpa a ellos, pero está gobernando con 1, 2, 3, 4, 5. Eso se llama preparación. Entonces, como regla número 1, preparados.
Porque si yo me hubiera quedado solo en el, no, mire, yo me peleé con él y ya, entonces mi gobierno es diferente, bueno, pasas la página y ya. Pero eso es ponerlo a él contra la pared y decirle, pero no, explíquenos porque no es así, o sea, o no es tan así. Pero como yo no soy tampoco la dueña de la verdad, simplemente le pongo ejemplos. Entonces, dígame por qué fulanito, que es su ministro, también fue ministro de ella, que también fue ministro de. Y él dice también de una forma hábil, porque sin duda la gente que está, además, esta gente está muy preparada, es decir, los preparan para, a veces para meter la pata, pero también para hablar de cosas, dice que bueno, que todos merecen una oportunidad válida. Ante esa, pues, ¿qué responde uno? Ok, presidente, listo, usted les da una segunda oportunidad, veamos quiénes son. Entonces, número uno, preparación. Entonces, ahí les dejo con esa situación de estar siempre preparada. Y esto, como les digo, no fue algo que se me ocurrió ahí mismo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo estoy leyendo. Esa fue una pregunta que yo hice la noche anterior entre todas las preguntas que tenía, porque sabía que por ahí íbamos a ir a empezar. Tenemos ese tema. Ahora, cuando pasa algo como esto, que eso es por eso es que yo en esa entrevista estaba como, de verdad, o sea, yo me tengo que ganar algo, o sea, no sé si un premio, pero al menos me tienen que ascender o subirme el sueldo. ¿Y por qué? Porque había una situación muy tensa en la frontera, porque había una negociación del ELN y el gobierno de Rafael Correa había acogido al ELN para las negociaciones de paz con el gobierno colombiano. Esa pregunta que yo le hago nace de una conversación con mi periodista ahí en Ecuador antes de sentarnos, cuando yo le digo que si no es medio absurdo, que si el ELN está ahí y él dice que los guachos y estos son terroristas, pues entonces, ¿qué hacen acogiendo terroristas en Ecuador? Si me ayudas la pregunta 2, y después van a ver el impacto que esto tuvo en Colombia y a nivel internacional por lo que él dice, y luego les cuento que yo no creo que el presidente Moreno estaba listo para decir eso y lo dijo. Si me ayudas con la 2, por favor. ¿Le preocupa, presidente, que aquí en el Ecuador se está negociando un proceso de paz con el ELN, que hacen lo mismo, voladuras de torres de energía? Y en este año, presidente, ¿qué ha hecho usted para cambiar esa realidad, sobre todo en la frontera, cuando dice que no estaban preparados? El presidente Rafael Correa. Otro nombre más, Miguel Carvajal, que es su secretario de Política, también fue ministro de Defensa. Estamos hablando entonces de la misma. Es la misma, si la tienes por ahí. Búscala mientras tanto si quieres. Porque ahí justamente me dijiste que había 2, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Le preocupa, presidente, que aquí en el Ecuador se está negociando un proceso de paz con el ELN, que hacen lo mismo, voladuras de torres de energía, secuestran gente, yo he solicitado, ¿no le preocupa a la canciller, eso? He solicitado a la canciller. No se olvide usted, Andrea, que gracias a la intervención del Ecuador se logró que el ELN frene su intervención cuando el Papa visitó Colombia, lo cual podía haber sido un anticipo feliz de lo que podría ocurrir. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. O sea, en este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Pero se habían retomado, ¿se acuerdan? Bueno, precisamente por eso he dado la disposición de que ya no más. ¿Hay un plazo? No, enseguida. ¿Y el presidente Santos ya lo sabe? Debería saberlo, creo ya, porque la canciller debe haberse comunicado ya con la señora María Ángela Holguín, que es la canciller de Colombia. Sí. ¿Fue en estos días cuando vino Ayer. ¿Ayer? Ayer. O sea, ayer se toma la decisión que Ecuador no es más garante de este proceso de paz hasta que el ELN demuestre sí, he tomado que la le decisión interesa la paz. Y la señora canciller tiene la obligación de cumplirlo. ¿Usted cree que el gobierno colombiano se lavó las manos, presidente, frente a lo que estaba sucediendo? Póngale pausa ahí. Hoy yo veo eso y digo tantas cosas más que hubiera podido preguntarle, sin duda alguna, pero no me la creía. Y estábamos en vivo, transmitiendo para Colombia. Y yo no me creía que en vivo el presidente Lenín Moreno estaba acabando con las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. O sea, yo no sé si soy la única que se emociona todavía, pero no sé si el resto sí entiende la coyuntura
política y la noticia que el presidente Lenín Moreno me estaba diciendo en ese momento, y nosotros en vivo para Colombia. Entonces, claro, uno como periodista, ya verán, esto era como la exclusiva mundial, ¿no? Al otro día, pues el ELN tuvo que salir de Colombia, me llamó la canciller, el ministro de Defensa, porque nadie sabía que el presidente Moreno iba a decir eso. Problema de ellos, ya lo dijo. O sea, me dijeron, tuvimos gabinete ayer y nunca lo mencionamos. No sé si fue preparado, no sé si estaba listo pues yo hubiera podido no hacer esa pregunta y quizás no lo sabemos nunca, no hubiera pasado nada. Pero lo que me refiero también es aprender a insistir y a poner en contexto. Entonces, ahí es otro tip que les quiero dar ahí. Porque él hubiera podido decir, he tomado la decisión, miren que al principio me trata de interrumpir, entonces yo trato de terminar la pregunta para cerrarla, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Si al ELN al final secuestra gente, mata gente, hace voladuras de oleoductos, y ustedes están negociando con ellos acá, cuando usted me está diciendo que la gente en la frontera, el Guacho y todo eso son también terroristas, y han asesinado y matado y secuestrado a nuestros periodistas. Entonces, ¿no es incoherente? Yo no sé si él se dio cuenta que era incoherente, no sé si se dio cuenta que era lo que tenía que hacer, estaba muy cómodo hablando, esta entrevista dura como 45 minutos, muy cómodo, estábamos realmente muy cómodos conversando, yo le hice, como ustedes vieron, preguntas fuertes, pero él es, nos guste o no, tenga la popularidad que tenga, él es una persona que no se despeina contestando, o sea, hay gente que se puede salir se te saca el micrófono, se levanta, usted me respeta, no sé qué. Al presidente Moreno y hay muchos otros, uno puede decirles cosas muy fuertes y no se despeinan. Y cuando dijo eso, ahí hay un valor que yo pienso ahora que la veo, que pude haber escudriñado un poquito más, pero que se las dejo también como otro tip, es que hay que retomar lo que dice. Cuando él lanza la noticia, he pedido al gobierno ecuatoriano que el ELN no vamos a servir más de garante hasta que ellos no sé qué, yo hubiera podido decir, bueno, presidente, ¿y esto cuándo pasó? Y ya. Entonces yo trato como era tan noticioso, de volver a decir sus palabras, incluso para darme cuenta yo que se estaba diciendo lo que era. Porque si yo digo algo, el presidente hubiera podido decir, no, Andrea, espere, yo no estoy diciendo esto. Entonces, ok, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero si yo vuelvo y retomo sus palabras, me aseguro además en televisión internacional, en vivo para el noticiero en Colombia, que lo que está diciendo el presidente y lo que yo estoy volviendo a decir, no es que después no fue lo que yo quise decir, no es que me malinterpretaron, no es que me cortaron además, no era en vivo, aquí no hay ni una edición. Entonces, ese es algo que he logrado hacer con el tiempo, que es tomarlas, cuando ustedes sepan o piensen que alguien le está diciendo algo importante, es tomar las palabras y volver a repreguntar. O sea, presidente, usted está diciendo que no sé qué. Sí, claro, como no da más detalles, entonces entra uno al detalle. ¿Cuándo? ¿Con quién? Ya lo comunicó al presidente de Colombia, no creo que no les había dicho nada. En general, ese pedazo, esa entrevista, es la que hace que pues, yo compita en ese premio y es todo un orgullo, en verdad, lo digo con muchísima humildad para mí, porque es el premio más importante de periodismo que hay aquí en Colombia y ganó a la mejor entrevista. Justamente por eso, porque el jurado dijo que había un hilo conductor que lleva a preguntar eso y que no dejamos escapar la noticia, sino que seguimos insistiendo sobre eso que nos había dicho el presidente. Ninguna de esas preguntas, esa no estaba. Y las otras, la de cuándo, cómo, ya le dijo, por qué al presidente Santos, habló con alguien, ninguna de esas estaban en mi libreta. Ninguna. Entonces aquí viene el lugar interesante. Aprender a escuchar. Muchas veces estamos sobre todo temerosos, que no nos entren las preguntas, que no alcancemos a hacer todas, que quizás no le haga las más importantes, que pierda el tiempo, se acaba el tiempo, ¿no? Ya empieza el asesor a decirle a uno, corta, entonces se olvida uno de escuchar. Y escuchar yo creo que ese es el arte, escuchar, porque cuando uno escucha se da cuenta de cosas que dicen que hay que recoger, de cosas que dice que hay que volver a preguntar, de cosas que dicen que te está dando una noticia y tú por no escuchar la dejaste pasar,
de cosas que dicen que no tienen sentido, de cosas que dicen que son mentira. Entonces, ese es el arte como de escuchar. Yo pienso que de todo eso de las entrevistas se basan las entrevistas, el saber escuchar. E ir a esa entrevista o a cualquier entrevista creyendo o pensando que el que vas a entrevistar no es el enemigo. Por más de que si no te gusta, que si te cae mal, que entonces le voy a dar duro hoy, no sé qué. ¿Cómo le da duro a uno? Preparado, con buenas preguntas y escuchando, no dejar que se le escape a uno nada. Porque, al menos lo que yo creo, ni yo soy la enemiga, ni él es el enemigo. Vamos a entrar a un diálogo respetuoso y a un diálogo donde yo necesito que usted aclare cosas y yo voy a preguntar las cosas que yo deba preguntar. Y la otra persona también está en todo su derecho de no contestar lo que no quiere. Entonces, esto es una cuestión como de yo jalo y doy un poquito, y el otro jala y da un poquito. Y cuando uno logra además poner cómodo a alguien, pasan estas cosas. Yo sí creo que el presidente Moreno estaba en un momento muy tenso, se lo sentía cansado y tal vez encontró en mí alguien con quien conversar. Y cuando se da cuenta que tiene alguien con quien conversar, que no es atacarlo, sino preguntarle y preguntarle y preguntarle de esa manera, pues va aflojando, como decimos naturalmente o tradicionalmente, va aflojando, va aflojando, va aflojando y de ahí después hay muchas otras cosas. Ahí habló también del narcotráfico, se fue contra Juan Manuel Santos un poco, el presidente. Entonces es una entrevista muy reveladora de lo que él sentía frente a eso. Importante también, porque esa es una estrategia y una técnica. Quiero saber cuánto me queda para que me gustaría tener preguntas. Ahorita miro el reloj. Yo voy cerrando con esto. Es que, uno dice, pero bueno, ¿y cómo logro hacer que alguien esté cómodo, no? Buscando cómo romper el hielo. Y eso no es ni ser adulador, ni que uno vaya ay, ¿cómo está? Felicitaciones, qué gusto conocerlo, ni nada, y me tomo la foto, no, nada de eso. O sea, yo creo que yo con el tiempo he aprendido como pequeñas estrategias y aquí va un poco más, que no solo es escuchar, sino observar. Entonces, si me ayudas con esta tercera pedacito de ejemplo que tenía, que ahí alcancé a observar y yo creo que así se rompió el hielo. Si me ayudas, por favor. Los protagonistas, primero aquí en Zoom a la noticia. En la noche de ayer conversamos con el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. Esta es la entrevista. Estamos en exclusiva para NTN 24 y Noticias RCN con el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. ¿Cómo le suena eso? Muy buenas noches, Andrea. Un saludo para todos los televidentes de NTN 24 en América Latina. Me suena todavía extraño, no estoy acostumbrado a eso. Y la verdad que, bueno, tendré que aprender a acostumbrarme, ¿no? Usted ya ha adelantado algunas cosas muy interesantes sobre la región, sobre América Latina, sobre cómo posicionar. Córtala ahí, porque solamente quería mostrarles ese pedacito. Después se les puedo compartir, igual ahí hay cosas interesantes con las que hablamos con él. Pero mientras yo lo estoy preguntando, esta es a una cámara, no tenía dos como la otra que ustedes ven, esta es a una cámara. Yo me doy cuenta que cuando yo le digo, estábamos con el presidente electo aquí en exclusiva, de reojo, porque uno a veces está con este ojo aquí, con este ojo allá, pendiente aquí, pendiente que el zapato no se caiga, que el pelo, que si tengo el micrófono, que él se sonríe, o sea, como que cuando yo le dije presidente electo, como que incluso alcanzó a ver como a la esposa, así como, y la pregunta de cómo le suena eso no estaba en ningún libreto, ni ninguna, aparte esa entrevista me la dio como, él dio una rueda de prensa, yo le dije, presidente, ¿me puede dar me regala 8 o 10 minutos? Bueno, los conocemos igual, pero me regala 10 minutos, yo vine solo para entrevistarlo. Claro, Andrea, salió una reunión y volvió. Entonces, no es que tuve, como la del presidente Lenin, no sé, un día, una noche entera para prepararla. Además me iba a dar 10 minutos, 15, creo que me dio 15 al final. Y era una cosa de ya vuelvo y me siento y listo. Entonces, esa pregunta del inicio, siento que rompe el hielo, ¿no? Porque yo me estoy dando cuenta y observo
que cuando yo le digo presidente electo, él como que entre se sonríe y como que hace así, como, sí, por eso, como se la cree todavía, o sea, en verdad. Y logro romper el hielo porque luego entramos a hablar pues de cosas de los venezolanos, de la relación con Colombia. Me terminó dando al final una exclusiva diciéndome que se iba a reunir la próxima semana con Iván Duque, que fue lo que pasó. Y pues fue gratificante porque siempre para cualquier periodista tener una exclusiva o tener algo que no le haya dicho a alguien más es muy bueno para uno. ¿Por qué creo que se da esto? Hay un nivel de confianza, sin duda alguna, pero yo hubiera podido como, el presidente electo de Ecuador, no sé qué, bueno, ¿y cómo se siente? Y ya tiene definido su gabinete, y no sé qué, no, entonces logré entrar por otro lado, donde incluso uno logra ver una parte humana de la persona, que yo siempre creo que es válida, el poder sonreírse, miren, al inicio estamos sonreídos, luego cambia la actitud. Entonces van a decir, ay, no, es que son amigos. No somos amigos, pero pues estás entrevistando a alguien que acaba de ganar, él está contento, el presidente electo todavía le suena raro, me parece que sí, chévere que la gente sepa que el señor tiene, no sé, sentimientos, que tiene familia, que todavía se siente extraño, y ahora sí entremos a lo duro. No siempre es así, porque a veces hay unas entrevistas sin duda que son más tensas que otras, hay gente que llega con los guantes puestos, pero en general son tips que pueden parecer, como yo les decía, un poco tontos, banales, pero siempre han funcionado, al menos a mí me han funcionado, y han hecho que tengan buenos desarrollos, que una entrevista sea tranquila, que logre sacar información, porque al final yo creo que es eso. No es que, ay, qué chévere, se logró pelear y le apagó el micrófono y se fue, aplausos, pero ¿y al final qué sacaste? ¿Ser tendencia el otro día? Sí, puede ser, pero no sacaste información. Y la entrevista es para sacar información. No sé, me gustaría parar ahí porque me gusta a veces más escucharlos a ustedes de lo que tengan que decir o preguntar. Andrea, muchísimas gracias. Ahora es momento de poner en práctica tus tips, dejar el miedo a un lado y poder preguntar a Andrea, que nos ha dado bastantes consejos y sugerencias para poder conseguir esas entrevistas y esas exclusivas. El tip que a mí más me queda es poder generar esa confianza con el entrevistado, que se sienta tan cómodo que se olvide de la cámara, de todo el equipo de comunicación que está al lado, del estrés, y que converse con nosotros y nos dé finalmente esas exclusivas. Chicos, por favor, si levantan la mano para poderles dar ya el paso y que puedan preguntar. Leito, tal vez podemos abrirles el micrófono para que los chicos pregunten directamente a Andrea. Aquí hay dos que lo levantan la mano, o si los quieren poner en el chat, también no importa. ¿Hay alguien por ahí ya? Sí. Diego ya levantó la mano. Podemos... Okay. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, gracias por aceptar esta invitación dentro de tu apretada agenda. Valoramos muchísimo que te tomes el tiempo y nos hayas enseñado tanto y sobre todo con tanta paciencia y buen humor. Creo que eso dice mucho de ti. Así que gracias por eso. Con respecto a la entrevista, bueno, la he visto 2 veces en mi vida. Una la repetí recientemente y una atrás cuando estaba de coyuntura. Y algo que me llama mucho la atención dentro de esta entrevista es que muchas veces nuestro presidente responde no sé, y responde no sé. Y mi pregunta viene como a formular esto porque ¿cómo te sientes tú cuando un entrevistado dice no sé? Por ejemplo, durante la entrevista tú mencionas esto del ELN y que Ecuador ya no va a ser un país garante y ya no formará parte de este proceso de paz. Y se lo preguntas y le dices, bueno, entonces el presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, ya sabe de esto. Él dice, no sé, creería que sí, pero todavía no sé. ¿Cómo reaccionas ante esto y cómo fue tu experiencia en esta entrevista? Gracias. Ahondar, porque sin duda, pues no sé, puede que no sepa, ¿sí? Y puede que lo hayas puesto tan incómodo que no sepa. Nunca la sabré, ¿sabes? Y yo entrevisté a Lenny Moreno muchas veces más y nunca supe, pero yo estoy casi segura que él no estaba preparado para eso y que dejó a todo su gabinete como loco. O sea, yo me acuerdo que yo me levanté de esa entrevista y el secretario de presidencia me dijo, ¿qué fue lo que te dijo el presidente? O sea, se convulsionó todo.
porque es que no era una cosa que solo iba a pasar en Ecuador, o sea, estabas rompiendo un proceso de paz donde eras garante, estabas diciendo no más, o sea, era convulsión. El ministro de Defensa me llamó, la canciller me invitó a la Cancillería para que habláramos, me imagino que no sé si querían suavizar las cosas, no, al final no se suavizó nada, se hizo como se dijo el presidente. Había habido reunión de gabinete el día anterior y 3 ministros me dijeron, nunca escuchamos nada de eso. Entonces, quizás no sabía. Y yo creo que también es válido que la gente no sepa. Muchas cosas, muchas veces yo doy trainings, no tanto políticos, pero sí a gente del estamento privado, y yo les digo, es válido decir no sé, voy a averiguar, no sé, le debo la información y se la doy después con mis asesores. Yo sí creo que es válido, no creo que hay que juzgarlo por el no sé, sino es cómo vas a hacer tú para sacarle esa información. Entonces él dice, no sé, quizás esta mañana. Ah, ok, ¿a quién entonces? ¿Y con quién? Y vuelves y escarbas, porque a veces el que se da por vencido y se queda con el no sé, pues lógicamente lo que tú estás diciendo, pues le perdió el hilo. Hoy me hubiera gustado, por ejemplo, saber cuándo los iba a expulsar. No le pregunté eso. Fue al otro día, pero no sé si lo hubiera tampoco tenido tan claro, no sé si era tan fácil, no sé si el ELN también estaba haciendo sus maletas en ese momento y se estaba enterando por parte del presidente que se tenía que ir del país. Diría que es eso, o sea, no sé, bueno, entonces sigamos preguntando. Entonces, cuando alguien te dice no sé, en la vida real, ¿qué dices tú? Buscarle otra pregunta, ¿no? No sé esta. Pero tal vez sí sabes esta. Pero tal vez sí me puedes decir esto. Pero tal vez sí puedes hablar sobre esto. Yo siempre creo que hay una parte para sacarles que al final termina sacándole. Sí, tú tienes toda razón. Él dice no sé, pero al final me dice que la canciller sabía. ¿Sí? Y que fue ayer. Entonces ahí tengo ya 2 datos buenísimos. Lo hablaron con la canciller y fue ayer. O sea, gracias, presidente, ya me hizo el día. Gracias, Andrea. Gracias, Diego, por esa pregunta. Melanie, por favor, si nos ayudas activando tu micrófono para poder hacerle la pregunta. Buenos días, Andrea. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros y también te agradezco por tu tiempo y por brindarnos tu conocimiento y tus experiencias en las entrevistas. Mi pregunta es, no sé si te ha pasado alguna vez en alguna entrevista que el entrevistado se haya sentido incómodo al punto de querer abandonar la entrevista o querer irse. ¿Cómo hacer para que vuelva a su punto de confort, por así decirlo, o que regrese a sentirse cómodo para que nos termine de dar una entrevista? Esa es mi pregunta, Andrea. Muchas gracias. A ti. Depende qué es lo que también quieres, porque si el entrevistado hay un momento en que está siendo grosero contigo, ¿para qué lo quieres traer de nuevo a la zona de confort? ¿Y para qué quieres tenerlo ahí si va a seguir siendo grosero y grosero? Nunca he tenido ninguno que se me haya levantado. He estado en debates, yo tengo un programa de debate político todos los días y ahí se ponen a veces las cosas rojas, coloradas, y hay gente que se sale de esto y después dice, no, entonces yo no voy a volver. Entonces uno trata de... ¿Yo qué hago? Yo a veces con una buena sonrisa le digo como, a ver, aquí no estamos peleando, tranquilícense, no sé qué. Es como bajar las aguas, es aprender a bajar el termómetro, creo yo. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Sí? Porque si una entrevista ya está finalizando, pues señor, si usted se quiere ir, usted es libre de irse además. ¿Sí? Yo no lo estoy votando, yo no lo estoy sacando del aire, yo no le estoy quitando el micrófono, entonces... Es como un poco decisión de, si estás empezando la entrevista, lógicamente tratas de, pues con educación, con tranquilidad, con una buena sonrisa, con un buen, pero no se enoje, pero ¿por qué se molesta si yo le estoy haciendo una pregunta válida? Presidente, senador, congresista, los políticos son los que usualmente se salen de casillas más rápido porque se sienten a veces cuestionados. Entonces estás haciendo bien tu trabajo. Pero yo creo que es eso, es como, ¿cómo es uno? Como ustedes me ven, yo trato un poco de ser también al aire, o sea, como, ay, presidente, pero no entiendo, ¿no? Andrea, ¿pero qué me está preguntando? Sí, presidente, le estoy preguntando justamente. Pero usted está diciendo, no, presidente, yo no estoy diciendo, yo estoy preguntando, porque entonces la forma más fácil a veces es descalificarlo a uno, ¿no? Usted está asumiendo que, no, yo no estoy asumiendo nada, presidente, yo le estoy preguntando. Es una pregunta. Yo, de verdad, les digo, puedo preguntar lo que quiera. O sea, ¿hasta cuánto gana?
si tiene un amante, si tiene hijos, o sea, lo que quiera. Yo como periodista puedo preguntar lo que quiera. Él, como entrevistado, puede contestar también lo que quiera. Es que hay un derecho de dos. O sea, no es una cosa que es que yo soy más importante que él o viceversa, que hay dos seres humanos que están dialogando y él puede contestar lo que quiera, como quiera además, o como hablábamos con Diego, o puede decir no tengo respuesta para eso. Es válido, ¿no? Entonces yo simplemente creo que depende en qué momento de la entrevista estás, depende si ya es un momento álgido, depende si ya te dio una noticia y ya es momento para despedirlo. Bueno, señor, que se vaya. Gracias, muy amable. Si se pone enojado, aquí nadie sale peleando de ningún lado. Y yo creo que está en uno mantener la compostura. Yo sí creo, ese es un otro tip que les doy. Que el otro se salga de casillas, que lo que sea, problema de él. Pero está en uno. Uno es el educado. Uno es el que mantiene la compostura. Uno es el que no le van a decir mañana es que ella fue grosera conmigo y me dijo tal cosa. Uno siempre manteniendo su compostura. Muchísimas gracias, Andrea. Tenemos también a Nikki Castellanos, que quiere conversar contigo. Buenos días, Andrea. Ha sido todo un gusto escucharte, en serio. Mi pregunta es, ¿cómo logras mantener un intercambio cordial con tu entrevistado cuando las ideas tal vez de vida que él tenga o ella tenga chocan contigo, con las tuyas? Porque estoy dispuesta a escuchar cosas que son distintas. Y ese es un ejercicio muy duro. Es un ejercicio que hay que hacerlo todos los días. Es un ejercicio que a veces uno dice, Dios mío, ¿de verdad esta persona me está diciendo esto? Pero lo que digo es que yo no estoy para que validen mis ideas o para que me aplaudan por lo que yo pienso, sino justamente hablo con el otro para ver qué piensa él de ciertos temas que seguramente no va a pensar como yo. Y aquí entra el tema de la pluralidad, de la democracia, de dejar los prejuicios afuera. No sé, a menos de que mañana esté incitando a la violencia, ¿sí? O sea, está diciendo, no, hay que salir y asesinar. Entonces uno dice, a ver, un segundo, ¿qué es lo que...? Incluso ahí ni siquiera, sino es cuestionar, porque es que uno no va contra las ideas de alguien, uno cuestiona las ideas de alguien. Ahí me acaban de dar una buena idea, como algo que nunca había pensado, o sea, no lo había dicho como así. Uno no, pienso yo, mi opinión, uno no pelea contra las ideas de alguien. O sea, ¿cómo por qué? Pues si todas son, hay que respetar todas. Así estén muy distantes, pero uno sí puede cuestionar. Y en la entrevista lo que uno tiene es la posibilidad de cuestionar esas ideas para que el otro argumente por qué cree que son importantes, necesarias, coyunturales, por qué hay que tomarlas, por qué cree esa posición. Y uno contrapone sus preguntas y sus ideas con eso. Más allá que uno termine la entrevista y diga como, Dios mío, este señor no entiendo por qué piensa así, ya es problema de uno. Pero, y lo hace uno en su intimidad. Pero de lo contrario, yo creo que el respeto al pensamiento libre es algo que tenemos que, y voy a decir una cosa, empezar, porque no lo hacemos, que tenemos que empezar a practicar. Muchísimas gracias, Andrea. A través de la página de Facebook de la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información nos están enviando mensajitos para ti. Nos dice Daniel Castillo, agradable conversatorio. Como periodista siempre es bueno actualizarse. Silratras Laviña nos dice excelente conversatorio. Maximiliano Donoso dice excelente, como siempre. Saludos, Andrea. Qué chévere, qué chévere. Gracias por conectarse, gracias por estar también siendo parte de esta conversación con Andrea Bernal allá en Colombia. Nosotros acá en Ecuador, la nueva normalidad nos permite tener esta clase virtual magistral para que los estudiantes de la facultad puedan aprender de alguien que está especializado ya en esa materia, en el arte de preguntar. Carolina Méndez también tiene inquietudes. Te doy el paso, Caro. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Andrea. Quiero tomarme este momento, si me permiten. Yo soy ya egresada de la carrera. Quiero saludar a Juan David, a Leito, que creo que lo vi por ahí, que bueno, les tengo mucho cariño. Y gracias, Joa, por la oportunidad. Bueno, Andrea, yo he tenido el privilegio de trabajar con Joana. Lo estoy haciendo todavía y, o sea, tu ponencia me pareció tan
tan honesta y por eso te agradezco tanto. O sea, cuando tú decías eso de darse cuenta de la situación, cuando ponías el ejemplo del presidente electo Guillermo Lasso, qué importante es, como tú dices, ver, o sea, también sentir cómo esta persona, hola Leito, perdón, sentir cómo esta persona se está sintiendo y también un poco calmarlo, porque como tú dices, aquí nosotros tenemos derecho para preguntar y ellos para responder o no responder. Entonces mi pregunta, Andrea, es, ¿cómo saber hasta dónde llegar? ¿Cómo saber cuando llegamos muy lejos o cuando debemos como ceder? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, no lo sé, eso es un termómetro que va pasando ahí, ¿sabes? No, yo no sé pero ¿qué sería? No sé, es interesante esto. ¿Qué sería para ti llegar lejos? No sé, tal vez he visto en algunas personas que se metan con la familia o que Ujú. empiezan a inquirir en cosas muy personales, que tal vez con malicia, que lo he visto lastimosamente. Creo que eso podría A eso ser. me refería yo con formas de formas, ¿no? Ahí sí los invito a cada uno de ustedes a encontrar su esencia. ¿Qué quieren hacer ustedes? O sea, ¿para qué quieren una entrevista? Para conocer, para aprender, para tener un buen material periodístico, para destruir a alguien, no sé para qué serviría. Entonces, yo creo que, no sé, la respuesta puede ser es depende de cada uno. O sea, qué quieres hacer con ese material? ¿Qué quieres hacer con esa entrevista? ¿Para qué la tienes ahí? Yo creo que no hay pregunta mala, no hay pregunta tonta y no hay pregunta excedida. Acuérdense que la otra persona ahí se ha sentado también está preparada, tampoco es que, ay, pobrecita, ¿no? O sea, los presidentes llevan años haciendo esto, la gente está preparada, tienen asesores de comunicación, se sientan, yo lo hago porque yo he asesorado del otro lado, la gente se sienta ahí para además dar un mensaje, no se sientan ahí para que los acribillen. Entonces, eso es de lado y lado, es hasta dónde quieres ir tú, en qué momento dices, además, hay muchas veces que tú preguntas lo mismo y la persona no te va a contestar y tú dices, ok, listo, pasemos a la siguiente porque aquí voy a perder tiempo, la persona no me va a a lógicamente, no quiere Exacto, a eso contestar. me refería justamente. No, está bien, no quiere contestar, entonces tú Ujú, aflojas. Cuando creas que ujú, además estás perdiendo tiempo, en que, o sea, sí, la entrevista no es pelea. Y yo así creo que es. eso quiero que también lo tengan claro, no es pelea. Y ustedes, si son los entrevistadores, no son ni los dueños de la verdad ni el protagonista. Yo sí creo que ustedes le tienen que dejar el protagonismo al otro. Les guste o no, voy a lo mismo. O sea, puede ser Rafael Correa, puede ser Nicolás Maduro, puede ser Barack Obama, puede ser mi mamá, puede ser su hermano, puede ser Lenín Moreno, que les cae bien o mal, pero ahí los protagonistas son ellos. Yo solo pregunto. Claro. Perfecto, tenemos Muchísimas gracias. A ti. solo para dos preguntas, chicos, así que seamos súper concretos. Jessica Andrade, por favor. Hola, Andrea. Muchísimas gracias por todos estos consejos que nos has podido dar. Bueno, yo quería preguntarte si es que tú haces algo previamente para calmar los nervios, porque a mí, o sea, siento que a mí sí me pasa mucho, que yo sí, o sea, hago que, o sea, mis nervios a mí me juegan me hacen una mala jugada. Entonces quería saber si tú haces algo para esto, o sea, para poder calmar previamente antes de entrevistar. Pues Gracias. yo me pongo muy nerviosa como el día antes, entonces me cuesta dormir porque siempre estoy pensando en qué más le pregunto, en qué más le pregunto, y entonces me paro por ahí, digo, entonces entre mis apuntes, ahí en una esquinita, apunto así que solo me entiendo yo, entonces como que en la noche, si es de un día para otro, en la noche le doy mucha vuelta y como que eso no me deja descansar bien, digámoslo así. Al otro día sí, me da ansiedad, como nerviosa, pero me pasa que una vez que ya me siento y lanzo la primera, es como que ya, ahí se me acabaron los nervios. No sé, puede ser una cuestión como respirar, la respiración sirve un montón y ese espacio que uno se toma al inicio de saludar, de lo que hablábamos de tratar de romper el hielo. Creo que esa entrevista con Lenny Moreno termina o empieza, perdón, como, como ¿cómo está de salud, presidente?
Entonces lo entras por un lado humano. Entonces no te pone a ti en, Dios mío, ¿qué le voy a preguntar? ¿Será que me sale con que no, la deuda nacional y el PIB? No, o sea, ¿cómo está de salud? Como si tú te encontraras con Joana o conmigo en la calle. Oye, Andrea, supe que estuviste enferma, ¿estás mejor? Entonces, sí, y quiebras el hielo. En esa otra con Hillary Clinton, por ejemplo, lo primero que haces es decirle que qué bueno que esté en el país, que qué chévere, que sí ha estado en Ecuador antes. Entonces, claro, uno cree que está para romper el hielo solo con ellos, pero es también uno mientras coge aire y se tranquiliza porque lo que viene es lo fuerte. Entonces, yo usualmente nunca entro con una pregunta a matar, o sea, no es la primera, no es la de, usted se robó tanto, es verdad que está no sé qué, es verdad que usted mandó a matar, es verdad que la policía no sé qué, es verdad que ustedes no son empáticos y pusieron esta reforma, es verdad que ustedes se vacunaron antes, no, nunca, o sea, incluso porque si no, el entrevistado va a estar a la primera que no va a querer contestar nada. Entonces, entras un poquito suave y va subiendo el tono de la entrevista. Perfecto, gracias Andrea. Harold tiene una consulta y si nos das un minuto más, Alan Carrillo también tiene la última. Yo solo tengo una, pero bueno, porque ya me tengo que ir al canal, pero bueno, vamos con la última. Hola Andrea, gracias por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo abordar un tema que es bastante difícil para el entrevistado? Por ejemplo, a mí me tocó entrevistar a un jugador de fútbol que recién perdió su hijo y quería sacar como ese tema, pero no me atreví a preguntarle directamente. Y entonces, eso. Gracias. ¿Y por qué no te atreviste a preguntarle? Porque me daba miedo que se ponga mal o que llore algo, porque era como hace un mes, algo así. ¿Y por qué hubiera sido malo que llorara? O sea, no sé, no quería que se ponga triste más que todo. ¿Y por qué no querías que se pusiera triste? Perdón, sigo preguntando. Porque es mi amigo y no quería causarle incomodidad. O sea, intenté preguntarle como cuál ha sido el momento más duro de tu vida, cosas así, pero como para que él me dijera eso, pero nunca habló del hijo. Okay. Entonces me quedé como con eso, que no quería hablar de eso, entonces no me atreví a preguntarle directamente. Las formas. Uno puede preguntar muchísimas cosas con forma. Además, si era tu amigo, tenías una relación mucho más poderosa que si yo mañana me siento con él y sé que le va a doler lo que le voy a preguntar. Pero yo insisto, yo creo que no hay temas vetados y entiendo tu posición de que no quisieras, pero si vas a hacer una entrevista y además le quieres mostrar su lado humano, perdiste una gran oportunidad. Y no se trata de hacerlo llorar y entonces enfocar como la lágrima le va a caer. No, yo no estoy hablando aquí de amarillismo, pero si era una entrevista personal, era una entrevista que quería sacarle eso que tú sabías que le dolía, pues había que hacerlo y había que encontrar la forma. Entonces, yo te aconsejo que cuando sea eso, hay que perder el miedo, todos tenemos miedo, eso también está bien, ¿no? Entiendo que uno dice, Dios mío, se va a poner mal, entonces yo, ¿y cómo le pregunto? Claro, porque uno no le pregunta, oye, tu hijo murió, ¿cómo se sintió? ¿No? A veces siempre nos critican los periodistas, ¿y usted qué siente? Y el hijo ahí muerto. Pues no. Sabemos que has vivido unos momentos muy dolorosos, ¿verdad? Y de esos momentos dolorosos, ¿cómo te has levantado? Y ese momento doloroso fue cuando perdiste a tu hijo. Viste la empatía. Es ponerse en el zapato del otro, además, porque siempre todos estamos desde este lado de la silla, ¿no? Es ponerse del lado del otro. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú si te pasara lo que le vas a preguntar al otro? Y entonces es la forma, es el tono de voz, ¿sí? Sin duda tendríamos mucho para hablar después, pero es el tono de voz, es la pregunta formulada, es el acercamiento a que la otra persona no vea que le estás diciendo simplemente como, se murió su hijo. No, lo siento mucho además, sé de la muerte de su hijo y antes que todo le quisiera decir que lo sentimos mucho para crear esa empatía y esa conexión con la persona. Así que no te dé miedo de la próxima vez, pregunta todo lo que quieras preguntar, pero trabaja en las formas, en cómo lo vas a hacer. Perfecto, se nos acabó el tiempo.
Te queremos agradecer muchísimo por habernos dado este espacio. Gracias por ser parte de esta clase de la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información de la Universidad de los Hemisferios. Espero que puedas nuevamente reunirte con nosotros en alguna otra ocasión para seguir conversando. Hemos aprendido un montón y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes. Les hago una última recomendación que la tenía acá, que la leí y me gustó muchísimo, sin duda hay pero este es de Rosa Montero. Es una periodista española muy buena, ella escribe en El País y se llama justamente El arte de la entrevista. Hay muchos personajes españoles, entonces hay algunos que me salté, la verdad, porque no sé quiénes son, pero está la mamá de Miguel Bosé, está Harrison Ford, está Claudia Schiffer, Margaret Thatcher. Son preguntas-respuestas, y ella las pone aquí, y se llama El arte de la entrevista, 40 años de preguntas y respuestas, y ella escribe en El País, y se los recomiendo, es muy, muy bueno, y hay, pues más que tips, es leer la entrevista y ver cómo uno puede llegar a unos personajes como esos y sacar unas cosas que uno se queda como, wow. Así que gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Andrea. Saludos a tu pequeñito que lo vimos cruzar por ahí. Por aquí está. Que nos da esta nueva normalidad. Un abrazo hacia allá. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente por haber sido parte de esta clase magistral con esta invitada muy, muy especial, así que estén pendientes para nuevas transmisiones en vivo y poder seguir aprendiendo de esta maravillosa carrera, de esta maravillosa profesión que es el periodismo. Muchísimas gracias, chicos, por estar con nosotros. Nos vamos a quedar aquí conectados en línea con los estudiantes de la materia de producción de contenidos para televisión, para continuar con la clase. Gracias a todos los que también estuvieron en la transmisión de Facebook. Vamos a ver. Sí.